a través de la historia, desde los bosques hasta la ciudad. Bienvenidas y bienvenidos sean aquelarre a otra noche de Relatos junto al Caldero. En esta ocasión tenemos una serie de historias que nos hablan sobre demonios o seres de bajo astral, pero que transcurren en la periferia de las creencias populares y se adentran en el mundo del ocultismo y la magia. Estacionen sus escobas, acérquense a la hoguera y comencemos. Para empezar a narrar esto, debo mencionar que tengo muchos recuerdos de mi infancia bloqueados, y que los recuerdos son a partir de mis 5 años. Muy pocos son anteriores a esta edad. Viví en casa de mi abuelo hasta los 15 años, así que algunas historias serán en esa casa. Ahí se sentían muchas energías extrañas y en donde actualmente vivo no es tan frecuente, o por lo menos no de la misma naturaleza. Recuerdo llorar por las noches cuando tenía entre 4 o 5 años. En ese entonces solía dormirme con mi abuelo y él siempre llegaba de noche. En su habitación se encontraba empotrado a la pared un viejo closet que él había hecho. Varias noches durante muchos años me atemorizaba ver ese closet abierto porque siempre veía la misma figura. Era como un hombre que nunca parpadeaba. Me hacía señas para que guardara silencio y nunca lo veía en la misma parte del closet. A veces se encontraba en la parte de arriba, donde mi madre guardaba los adornos navideños. Otras veces se encontraba donde guardábamos suéteres, y la mayoría de las veces estaba por los pantalones. Lo curioso es que en el día, y contado por mi madre, me la pasaba metida en ese lugar paseando de un lado a otro por todo el interior. Cuando empecé a verlo, también podía ver a otros hombres sufriendo, con rostros de dolor y furia. Después empezaba a tener muchas pesadillas con estos rostros, hasta que llegó la peor de todas. Todas las noches cerraba las puertas del closet para no ver nada de lo que aparecía ahí. Dejaba prendida mi lámpara de noche y esperaba a que llegaran por la noche mi abuelo. De la nada, el sueño me vencía. Fue ahí cuando empecé a soñar con una oscuridad muy profunda, pero se podía distinguir una figura. De la nada aparecía una fogata pequeña y se podía observar el rostro de un hombre y parte de su dorso. Yo me acercaba lentamente hacia él, cuando de pronto parecía que me despertaba, y al abrir los ojos vi en el techo del cuarto el rostro más conocido, o que nos hacen creer, de un demonio rojizo con ojos muy abiertos, una sonrisa espeluznante rodeada por una larga barba y un par de cuernos largos. Desperté llorando. Al parecer, era aún de madrugada, ya que mi abuelo seguía sin llegar. El que corrió a verme fue mi padre, a quien le conté sobre lo que vi, señalando la parte del techo en donde vi esa figura. Era una parte sin pintura, ya que la casa era muy húmeda. En ese momento, mi padre cubrió esa zona. Él había pensado que en mi imaginación de infante le di esa forma a la mancha, pero conforme pasaron los años y más pesadillas, comprendí que era más que eso. La historia ocurre cuando yo tenía alrededor de 7 años y vivía en casa de mis abuelos, ubicada en Tlaxcala. Ellos son profesores jubilados, por lo que su rutina era tranquila. La casa de mis abuelos tiene 4 habitaciones. Yo dormía en la habitación junto a la de ellos, y la habitación de mi tío, quien durante aquel tiempo estudiaba medicina, estaba justo enfrente de la mía, por lo que alcanzaba a verla sin ningún problema. En ese entonces, yo solía despertarme todas las noches a diferentes horas de la madrugada, y me costaba mucho volver a dormir, ya que me despertaba de golpe y agitada. Le temía la oscuridad, por lo que siempre tenía una pequeña linterna junto a mi cama. Solía caminar a la cocina por agua para poder conciliar el sueño cuando me despertaba. La noche en la que esto ocurrió, me desperté asustada alrededor de las 2 de la madrugada, y como era mi costumbre, tomé mi pequeña linterna, me puse mis pantuflas y me dirigí a la cocina donde había un microondas que marcaba la hora. Pero, al ver hacia la habitación de mi tío, noté que una sombra con forma humanoide lo miraba directamente mientras dormía. Me dio curiosidad porque estaba justo a su lado, cerca de la cabecera,
La silueta era masculina y por un momento pensé que era mi abuelo. En ese momento volteé a ver el reloj del microondas. Eran las 2:30 am. Cuando volví a ver hacia la habitación, esa extraña sombra me miraba fijamente. Sentí un escalofrío y una presión terrible en el pecho. Aquella criatura parecía tener una especie de ojos blancos. De pronto, escuché ruido en la habitación de mis abuelos. Ahí fue cuando pensé, eso no es mi abuelo, y por instinto volteé al cuarto donde ellos dormían. Al mirar de nuevo hacia la habitación donde había visto aquella sombra, ya no estaba, así que corrí hacia el cuarto de mis abuelos, en donde mi abuela tiene un pequeño santuario con santos, crucifijos y rosarios. Recuerdo despertarlos, pedirles que me dejaran dormir ahí. Ellos accedieron. Esa noche me acurruqué lo más que pude y recé para que esa sombra no se acercara otra vez hasta que me quedé dormida. A la mañana siguiente desperté y mi abuela ya estaba haciendo el desayuno. Al terminar de desayunar lo consulté con ellos, ya que ellos han tenido experiencias con estas situaciones, pero no me hicieron mucho caso. Así que le pregunté a mi tío si sabía algo al respecto. Él me dijo que no me creía. Sin embargo, después de casi 8 años, él me confesó que había visto aquella sombra unas 3 veces durante toda su vida, y que parecía seguirlo, pues se ha cambiado de casa varias veces y este ser siempre vuelve a aparecer. Ahora tengo 19 años, casi 20, y no he vuelto a ver esa sombra, pero aún me siento incómoda estando sola en aquella casa. ¿Alguna vez han escuchado sobre los pactos con demonios? Las últimas 2 historias nos adentrarán en este tema. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify y todas las plataformas de podcast. Esto es Relatos junto al Caldero. Hola, escribo para contarles mi historia. Durante mi infancia, en mi familia no se hablaba acerca de cosas sobrenaturales, ni había películas de ciencia ficción o terror. No estaba muy familiarizada con ese tipo de temas. Cuando tenía 9 años, tuve un sueño muy extraño. Recuerdo estar hablando con una criatura extraña que estaba en cuclillas. Tenía una máscara y me decía que podía pedirle lo que yo quisiera y me lo podía dar. Solamente tenía que decir su nombre y a cambio quería tener a alguien a quien yo amara mucho. Recuerdo haber sentido miedo y también recuerdo haberle dicho que no quería nada, a lo que él respondió: «Ah, claro que quieres algo, yo te conozco, te he visto y sé perfectamente lo que anhelas en esta vida. Lo único que tienes que decir cuando despiertes es mi nombre y te daré lo que más deseas. Lo único que pido es que me des a alguien que ames mucho. Mi nombre es... Si no pides tu deseo, vendré en 10 años a buscarte de nuevo. Recuerda, solo di mi nombre». Desperté con dificultad. No lloré, pero sentía temor. Jamás recordé el nombre y no quise hacerlo. A la siguiente noche, soñé a un hombre joven. Nunca pude ver su rostro porque parecía que estaba a contraluz y sentí mucha tranquilidad. Me llamó por mi nombre y dijo: «Yo soy tu guardián. Estoy aquí siempre que me necesites. No temas. Yo te voy a acompañar y a proteger. No permitiré que te suceda algo. Recuerda, siempre estoy a tu lado». Después de este sueño, olvidé todo lo sucedido. Pasaron los 10 años. Ya tenía 19 y a esa edad ya había olvidado casi por completo aquellos sueños extraños y un día regresó. Soñé a ese ser extraño. Esta vez me decía: «Como prometí, aquí estoy. ¿Ya decidiste qué es lo que quieres? Puedo darte lo que tu corazón desea, solo tienes que decir mi nombre, y a cambio me darás a alguien que amas. Pídelo, yo sé lo que deseas, te conozco. Mi nombre es...». En ese instante los recuerdos vinieron a mí y desperté súbitamente llorando, asustada, incrédula. Era la misma criatura que había soñado 10 años atrás. ¿Por qué de nuevo? Hablando con alguien de esto, me dijo que era un demonio y que podía tener control sobre él porque me había dado su nombre, aunque yo no lo recordara ni quería hacerlo. Y recuerdo perfectamente que esta vez lo veía más viejo que la primera vez que sucedió. A partir de ese día, comencé a escuchar que una voz de un hombre joven susurraba mi nombre. A veces sentía la presencia de alguien. Una vez intentaron asaltarme y de alguna forma me sentí protegida.
No tenía temor y el asaltante pasó de largo. Algunas otras veces me sentía protegida, sentía una palmada en la espalda y nunca había nadie cerca de mí. Pensé que todo eran pesadillas por el estrés escolar, familiar y personal. Sin embargo, hace 2 años volví a soñar al demonio. Esta vez se veía demacrado, anciano, enojado y decía: ¿me recuerdas? He venido por un trato. Puedo darte todo lo que quieras, todo lo que anhelas, todo lo que tu corazón desea. Yo te conozco. Sé qué es lo que quieres, no lo reprimas. Puedo darte todo, a cambio quiero algo que tú tienes y es raro encontrar. Lo necesito y tú no. Lo único que tienes que hacer es llamarme por mi nombre. Recuérdalo, cuando despiertes di mi nombre. Mi nombre es... Volví a despertar súbitamente desesperada y con mucho miedo. Le conté a varias personas y me dijeron que era un demonio. Muchos me preguntaron el nombre. Yo no quería recordarlo. Además, no podía hacerlo. Después de ese día me he preguntado, ¿qué es lo que quiere de mí? No he encontrado aquello que él necesita y que yo no. Y también me he percatado que aparecen plumas cerca de donde yo estoy. Incluso he encontrado plumas debajo de mi cama. Tal vez todo es coincidencia, pero espero no volver a soñarlo. Todo empezó cuando tenía 6 años. Después de una noche en la que experimenté un terror nocturno, empecé a ver sombras con formas extrañas por todos lados. Veía también personas o seres que, después de incómodas conversaciones, entendí que nadie más veía. En ese entonces no le temía a la oscuridad. Supongo que no entendía realmente qué era lo que me seguía. Fue una época donde tuve todo tipo de pesadillas, las típicas con temores infantiles como monstruos, muertos, esqueletos y cosas por el estilo. Me despertaba a medianoche gritando, completamente asustada. Una de mis abuelas me dio entonces un rosario y me dijo que lo colocara debajo de mi almohada antes de dormir. Fueron alrededor de 5 rosarios los que terminaron desapareciendo o rompiéndose a lo largo de ese tiempo. Ese periodo de pesadillas terminó con una muy extraña. Recuerdo que en aquel sueño, mi familia y yo estábamos pasando por problemas financieros y peleábamos por salir de vacaciones, ya que algo no nos dejaba salir de nuestra casa. Era un sentimiento extraño, una sensación de que había algo alrededor que no podía ver, pero que estaba ahí, generando una atmósfera de miedo y encierro. Por alguna razón, empezaban a aparecer pequeños seres en la casa, que atrapaban a mi familia y nos llevaban por un túnel debajo de la tierra hasta donde se encontraba un ser enorme con 3 cabezas. Este ser me hablaba. Su voz no me sonaba extraña, tampoco me inspiraba miedo. Me decía que solo yo podía salvar a mi familia, que él nos dejaría ir y no pasaría nada si yo hacía un trato con él. Recuerdo que yo estaba enojada. Lejos de estar asustada, estaba molesta, porque entendía que esto era una forma de engañarme. Aún así, yo aceptaba hacer un trato y entonces nos liberaba. Después de aquello, dejé de tener pesadillas, pero empecé a notar una sombra grande y negra que me seguía todo el tiempo. Años después, cuando cumplí 11, empecé a interesarme en lo paranormal, en la magia y lo oculto, así que busqué los típicos tutoriales de regresiones o contacto con tus ángeles guardianes, que en aquella época eran mucho más difíciles de encontrar. Decidí intentar un ritual para conocer a mi guardián. Realicé la meditación y todo, pero no pasó nada, y no fue precisamente un ángel lo que respondió después. Esa noche, soñé que estaba como en una capilla oscura. En el medio había un altar de piedra. Desde la entrada hasta el altar había un pasillo alumbrado con velas y rodeado de agua. Frente al altar había una figura que se asemejaba a un hombre alto, vestido con una túnica negra y una capucha que le cubría el rostro. Caminé hacia el altar, hacia la figura oscura. Sabía que me estaba hablando, pero no recuerdo realmente el sonido de su voz. Era como si lo viera desde afuera, en tercera persona. Yo me acercaba, él me hablaba y yo parecía molesta. Parecía que discutíamos hasta que él me extendía la mano. Sé que algo me ofreció, pero no recuerdo qué. Es como si estos recuerdos estuvieran moteados, es decir, recuerdo las imágenes, las ideas, cómo me sentía en aquel momento. Emocionada, molesta, ansiosa, deslumbrada. Veía aquella figura y no le temía, pero no recuerdo su voz. No recuerdo ningún sonido realmente, solo sensaciones. Tampoco recuerdo exactamente lo que dijo, lo que yo dije, pero sé que hicimos un trato. Él me cuidaría,
me protegería de aquellos seres de bajo astral, parásitos energéticos y personas que buscaran dañarme. Me proveería de lo que necesitara y me ayudaría a combatir y proteger a quienes amara. Sé que debo darle algo a cambio, solo que no sé qué es. No en específico. Con los años he teorizado que quizás ofrecía energía, las habilidades que después descubrí que poseía, quizás mi vida inmortal, pero la realidad es que no recuerdo las palabras exactas de aquel pacto. Yo tomé su mano, y entonces mi espalda se iluminó, y de ella parecían salir hilos de energía que brillaban. Lo único que recuerdo haber escuchado realmente fue su nombre, Sinodai. La oscura figura se elevó sobre aquel altar de piedra, y entonces me vi acostada en mi cama, rodeada de una neblina negra. Era como si saliera de mi cuerpo y desapareciera en el aire. Al despertar a la mañana siguiente, tenía marcas rojas en la espalda. Aquel fue el sueño en el que conocí a mi guardián. Gracias por llegar al final del video. Espero que te haya gustado. Si es así, déjanos tu like y compártelo. Nos ayudaría mucho a crecer en esta plataforma. Te recordamos nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos tanto en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify como Junto al Caldero. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta otra.